Grabación. Ok, ahí debería entonces estar grabando. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar el día de hoy de este coloquio. Eh, Veo que hay varias personas conectadas ya, buenas personas conocidas del laboratorio. Vale. Gracias a todos por participar. Vamos a comenzar nomás, Sebastián. No sé si tú estás esperando a alguien. No, y si alguien llega atrasado, se juntarán, ¿no? Yo creo. Tú vas a estar Perfecto. revisando ahí. Sí, yo voy a estar revisando aquí la sala de entrada, así que puedes compartir mientras tanto pantalla para ver si es que se ve bien. Y mientras está grabando. ¿Se ve o no? Se alcanza a ver, pero se alcanza a ver con un poquitito de... un poco borroso. A ver si lo pone en modo presentación, quizás se ve mejor. Eh, a ver un segundo. Voy a ver si puedo. Bueno, a todas las personas que están conectadas mientras tanto, estos son los coloquios de la SOMICH, la Sociedad de Microbiología de Chile, y normalmente tenemos charlas, esperamos siempre todos los meses, pero algunas veces están un poquitito más espaciadas. Creo que ahí se ve mejor. Voy a tener que hablar un poco de lado, sí, porque lo conecté en otra pantalla. Y si lo pone en modo presentación, eso, ahí en modo presentación yo creo Ahí, que se va a ver ¿sí? mejor, sí. No sé el resto de las Sí, se ve personas si logra mejor. ver bien cómo se comparte la pantalla. Ahí están reaccionando. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, hoy día vamos a tener para presentar Sebastián Salgado. Él es bioquímico de profesión. Eh, Posteriormente a que se tituló de bioquímico en la Universidad Austral, él comenzó a realizar un magíster en ciencias en la misma universidad, en la Universidad Austral, y el magíster es de biotecnología bioquímica. Eh, Desde hace algún tiempo también Sebastián trabaja como asistente de laboratorio aquí en la universidad también, y hoy día nos va a compartir su experiencia, su valiosa experiencia sobre herramientas para el estudio de enfermedades virales en salmónido de la célula al organismo. Así que muchas gracias, Sebastián, por tu presentación y vamos a estar atentos aquí para escucharte. Bueno, gracias. Primero a los que se pudieron conectar. Sé que son parte del laboratorio o alguien muy cercano. Eh, Primero que todo, esto va a ser como un conversatorio para que ustedes puedan, ojalá, entender lo que se hace en el laboratorio, no solamente lo que hice en mi tesis, sino lo que estoy trabajando ahora. Primero que todo, vamos a contextualizar un poco de lo que, por qué estudiamos salmones mayoritariamente, a pesar de que no importe la salud del mar. La salmonicultura en Chile ha crecido cada año. Una de las principales razones es la extensión costera de nuestro país, que es una condición privilegiada para el desarrollo de la industria. Las principales especies que se producen en Chile son el salmón del Atlántico, el salmón cojo y la trucha arcoíris, y el crecimiento de la industria repercute directamente en los empleos directos e indirectos de nuestro país. Pero a pesar de que sea un negocio bastante rentable, siempre se enfrenta a diversos problemas, ya sean en este caso los que nos contiene a nosotros es eh, los diferentes patógenos, por ejemplo, el virus de la anemia infecciosa del salmón, la Pizzerichia salmonis, que es una bacteria, el Caliburroid pseudomonas, el virus de la necrosis pancreática infecciosa, que es uno de los virus que les voy a hablar hoy, y el piscinortorreovirus PRB. Y al lado les tengo un gráfico que
ayuda a comprender el crecimiento de la industria a través de los años. Se ha visto el crecimiento de millones de dólares de la industria a través del tiempo. Como primera instancia, les voy a hablar un poquito sobre el virus de la necrosis pancreática infecciosa. Es un virus de la familia Virnaviridae y el género Apovirnavirus. Tiene dos segmentos en los cuales el segmento A codifica la poliproteína, o sea, y de aquí se salen todas las proteínas estructurales, y el segmento B donde tenemos la polimerasa dependiente de RNA, la RNA polimerasa dependiente de RNA. Este virus es importante porque es el agente etiológico de una enfermedad que afecta a los salmónidos, que es la necrosis pancreática infecciosa. Y además los signos clínicos se presentan como una natación errática, anorexia, pigmentación oscurecida, distensión abdominal y lesiones necróticas. Este virus tiene la complejidad de que es muy resistente a distintos tipos de ambiente, además de generar una persistencia viral. Y el otro problema que genera la industria salmonera es la transmisión horizontal y vertical, que es exterior. Además, este virus genera este tipo de anorexias y enfermedades, lo que disminuye el activo biológico del salmón y además son enfermedades generalmente letales, especialmente si se dan en los primeras etapas de vida del salmón. Aquí podemos ver la pigmentación que genera estas hemorragias o heridas necróticas que se forman acá, ya que los salmones en sí no tienen un páncreas como tal como nosotros, sino que está dividido entre distintos tejidos especializados en los ciegos pilóricos. Por otra parte, les voy a comentar sobre un virus que trabajo ahora con el doctor Carlos Loncomán, que es el Piscinortorrovirus. El Piscinortorrovirus es de la familia Sphaenareoviridae y Ortorrovirus y se asocia principalmente a la inflamación del corazón y el músculo esquelético, el síndrome ictérico y un hematocrito bajo cuando este se reproduce dentro del eritrocito, se multiplica dentro del eritrocito, mejor dicho. Además de eso, es un virus bastante interesante para estudiar debido a que se detectó hace relativamente poco, pero que se llevaba eh, presente 15 años por lo menos dentro de la industria, previo a que se detectase. Este virus se transmite principalmente de forma horizontal, es decir, entre pares, y estudios sugieren que podría tener algún tipo de transmisión vertical y también genera resistencia viral y es muy difícil de eliminar a donde se replica dentro de los eritrocitos. Para contextualizar un poco, los salmones, al igual que nosotros, tienen una respuesta inmune, ya sea una respuesta inmune adaptativa o una innata. Y hay diferentes blancos que nosotros como científicos podríamos estudiar, ya sean células como las T-cells, B-cells, inmunoglobulinas, como proteínas y diferentes tipos de eh, lo que queramos en realidad. O sea, podemos estudiar desde la célula a algún tipo de proteína señalizadora o activadora de la respuesta inmune. Eh, entonces, nosotros ahora les voy a conversar respecto a algunos tipos de métodos de estudios que pueden haber para estudiar agentes virales, especialmente en salmónidos. El primero de todos podría ser el cultivo celular y la infección y infecciones virales. El cultivo celular es una técnica de laboratorio que permite el estudio de condiciones específicas y estandarizadas para el desarrollo de experimentos en una línea celular. Aquí al ladito adjunto una foto de todas las placas que tuve que utilizar para el desarrollo de mi tesis cuando estaba trabajando. Nosotros cultivamos las células a una cierta temperatura y con una cantidad de medio, el cual este medio tiene ya sea los nutrientes o electrolitos necesarios para que estas células crezcan. Además de eso, podemos trabajar con infecciones virales, o sea, a estas botellas con células podemos agregarle una cierta cantidad de virus o podemos realizar experimentos de coinfección, estudios de genes inmunes o incluso algunas veces sirven como para hacer detección.
de algún virus si recibimos una muestra. Aparte de esto, estas técnicas pueden virar hacia técnicas más avanzadas como PCR, qPCR, RT-qPCR, Western blot, inmunofluorescencia directa, indirecta, FISH, realizar secuenciación de genomas virales o ya sea de lo que nosotros estemos buscando en específico. Esto es solo como para irle mostrando. Se han trabajado con líneas celulares de pescado desde 1978, donde se analizaba cómo el virus del IPN era un agente patógeno a la línea celular CHC214, FHM y RTG2, y se analizaba cuál tenía un mayor efecto citopático. Se empezaron a desarrollar nuevas líneas celulares, como la línea celular RTC11, que serviría para estudiar respuesta inmune, ya que está relacionado a monocitos y macrófagos. Y también se estudian diferentes tipos de inducción de genes a través de la infección viral. Aquí hay un pequeño resumen de células que hemos trabajado en el laboratorio, como las CHC214, que son células embrionarias, la RTG2, que son células de gónada, lucha, RTC11, como les decía, de monocitos macrófagos, la línea celular SHK1, que es de cabeza de riñón. Estas pueden ser ya tanto como adherente o suspensión y requieren a veces un poquito más de suero para poder crecer. Lo interesante de esto es que ustedes pueden planificar su experimento dependiendo la pregunta que se hagan. Les muestro que hay líneas celulares como para poder planificar un experimento de mejor manera. ¿Qué quiero decir acá? Por ejemplo, si nuestro patógeno, en este caso, inventemos un virus nuevo, infecta directamente a las gonadas, tenemos una línea celular en la cual se podría estudiar de mejor manera que en una célula embrionaria. Pero no quita que estudiar la célula embrionaria igual pueda ser interesante. Hacer una comparativa de cómo se comporta, hacer una atenuación del virus, todo va a depender de lo que queramos hacer. Aquí les muestro una de las principales cosas, un experimento simple y sencillo, pero del cual podemos obtener bastante información, que sería simplemente mirar una línea celular infectada versus una no infectada y a diferentes tiempos. En esta foto en específico, en la figura A, o la fotografía mejor dicho, tenemos una línea celular control, que es la CHC214, versus la misma línea celular infectada después de 72 horas o muy de 0,1. Como podemos ver en esta fotografía, prácticamente no hay células, se ha perdido la monocapa, lo que nos muestra que sí hubo una infección y un efecto citopático, que es bastante importante, porque el efecto citopático también nos puede ayudar a definir el título viral de una muestra. El título viral es importantísimo conocerlo porque nos va a permitir poder estandarizar los experimentos. Sé que voy hablando muy rápido, me disculpo si alguien se va perdiendo. Voy a poner un poquito de pausa. El TCD50 es una técnica que ocupamos bastante en el laboratorio, en especial porque el virus de la necrosis pancreática infecciosa, la línea celular CHC responde mal al virus, pero beneficioso para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Presenta un efecto citopático muy claro. Entonces, en 1938 desarrollaron esta técnica en la cual a través de diluciones seriadas del virus se infectó la misma cantidad de células por un tiempo. Entonces, para realizar un TCD50, nosotros tenemos que estandarizar la cantidad de células, hacer las diluciones seriadas del virus como tal, pero de una misma muestra, y dejarlas por un tiempo y ver cuáles de estos positivos podemos encontrar efectos citopáticos. No sé si se ve el puntero, lo estoy mostrando, sí, sí se ve. Entonces, aquí yo les muestro más o menos cómo se ve el experimento al microscopio. Aquí tenemos unas células control, que deberían ser unas células sin infectar, una célula con un efecto citopático, probablemente lo encontraremos en las primeras diluciones, y
una muestra negativa, una dilución del virus que no es capaz de generar efectos citopáticos. Entonces, nosotros recompilamos estos datos y, por ejemplo, esto habitualmente en el laboratorio lo trabajamos con 8 réplicas hacia abajo y 10 diluciones. Entonces, aquí hay un ejemplo en los cuales nosotros encontramos en las primeras diluciones efectos citopáticos y luego este se pierde. Ahora con lo que hay no voy a mostrar cómo calcular efecto citopático, pero sí quiero mostrarles de que cada vez es más fácil trabajar. Nosotros podemos calcular esto mediante el computador, calcular TSD50, ponemos las diluciones que realizamos y la cantidad de pocillos infectados y versus el total y nos arroja el título viral, que está en TSD50 por ml. Y como les decía, esto es súper importante porque aquí planteo la pregunta por qué es importante darle un valor a todo. Principalmente porque necesitamos trabajar unidos como científicos para poder replicar los experimentos y poder estar hablando siempre de lo mismo. Poder replicar un experimento ya sea en hoy, en un año, para poder comparar virus entre sí, porque no sacaría nada comparar dos virus que tengan una diferente concentración. Y además les muestro de lo que utilizamos harto en virología, que es el MOI, que es la multiplicidad de infección por sus siglas en inglés. Igual esta foto está bonita para representar algo de que cuando uno trata de hacer un MOI, el MOI es, por decirlo así, tratamos de ajustar una relación entre partículas virales y número de células. Un MOI de uno sería 1 millón de partículas virales, por decirlo así, en 1 millón de células. Y nosotros quisiéramos suponer que esta infección ocurriría una partícula viral, una célula, pero nunca sucede así. Pero lo de la imagen quiero explicar de que también depende, y por eso es súper importante planificar los experimentos antes, es a lo que nos referimos con un bajo MOI, un MOI óptimo y un MOI alto. Eh, Esto quiere decir, la figura sale la cantidad como de partículas virales que hay, pero esto siempre va a depender de lo que queramos estudiar. Por ejemplo, si queremos estudiar la multiplicación de un virus, lo ideal sería agregarle poquito virus para poder tener una mejor foto a través del tiempo de cómo se va multiplicando este virus. Si queremos una respuesta inmune rápida, podríamos agregar un bastante virus, pero también podríamos alejar a lo que como sucede la infección en la vida real. Entonces, siempre va a depender de lo que queramos responder como científicos y así, insisto que una de las partes que más he aprendido, que es el diseño experimental desde un inicio, nos va a llevar el éxito para ahorrar tiempo y recursos. Además de esto, algo en lo que he trabajado harto y que es súper importante para la detección viral o para el estudio de genes, el PCR o RT-PCR, nos permite la amplificación de una región específica de DNA. Los fragmentos se observan mediante un gel de agarose, un intercalante y luz UV, y se puede hacer de una manera semi-cuantitativa utilizando un gen de referencia. Es un paso esencial a la hora de que queramos secuenciar genes o genomas, porque queríamos secuenciar un gen intentando buscar un empalme alternativo. Si amplificamos algo, encontramos una banda inespecífica que sea una banda no inespecífica, una segunda banda que podría representar que el gen que estamos estudiando esté duplicado, aunque, bueno, con los avances de la secuenciación ya es difícil encontrarse con una sorpresa así. Y aquí les tengo una imagen eh, sacada de mi tesis, que nosotros estábamos estudiando la interleukinase, que es una citoquina antiinflamatoria, que esperábamos que tuviera 505 pares de base, que se ve bastante bonita, y aquí me refería a con que podríamos realizar la semi-cuantitativa. Es que además hicimos un PCR a beta-actina, que es un gen de referencia que, independiente de lo que esté pasando a la célula, nosotros deberíamos esperar que se exprese de la misma manera. No solamente que sea constitutiva, sino de que no se vea afectada por los estímulos externos, en este caso el virus del IPNB. ¿Por qué les digo que es semi-cuantitativa? Por ejemplo, si nosotros solamente viéramos la bandita de acá, podríamos pensar que hay más, pero vemos que las banditas de abajo igual son más gorditas, entonces podríamos suponer que se cargó más la muestra, se agregó más DNA a la reacción de PCR, qué sé yo. Además, agregar esta segunda banda de beta-actina nos ayuda a mostrar, por ejemplo, aquí de que los resultados que se hicieron, o por lo menos el manejo técnico, fue bastante bueno y que simplemente acá se detectó menos
por algún motivo. Pero lo bueno de la ciencia es que hay un montón de gente trabajando y se ha ido desarrollando nuevas técnicas como el RT-qPCR o el qPCR, que es el PCR en tiempo real, y que este nos permite sí dar un número específico a lo que estamos amplificando. Esta cuantificación puede ser absoluta o relativa, va a depender de las capacidades que tengamos en el laboratorio o las necesidades que hayan o lo que quieras estudiar. Y es una técnica ideal para detectar el genoma viral debido a su mayor sensibilidad y para el análisis de la expresión transcripcional de genes. Entonces aquí yo les muestro una figurita, también un pequeño extracto de lo que hice en mi tesis, de que tenemos la expresión de la interleukinase, al igual que la vez pasada versus la beta-actina, a las 24 horas por desinfección, y podríamos ver que entre el control y la infección no hay diferencias significativas, por lo tanto, no hubo un aumento de esta citoquina antiinflamatoria. Algo similar sucede a las 24 horas, pero en este caso fue estudiado en la línea celular RT11, pero ¿quién lo diría que en la línea celular RTG2 de GONAD sí tuvimos una disminución en la respuesta antiinflamatoria? Entonces esto podría estar relacionado a la mortalidad o sea, a disminución de la viabilidad de las células en frente al virus. ¿Quién sabe? Para eso se requieren más estudios, pero sí fuimos capaces de ver diferencias entre la línea celular y por eso es importante elegir nuestros experimentos con cautela y nuestra metodología de trabajo. Entonces, como les decía que el RT-qPCR es bastante sensible, eh, ¿por qué hacer un TCD50? Es la pregunta que yo me tuve que hacer cuando empecé a estudiar virus, porque me gusta el PCR y decía, bueno, podría ser detectar el IPNB por PCR mejor. Entonces, en ese caso, lo que se me explicó y que tiene bastante sentido es que hay virus que no son capaces de generar un efecto citopático claro y no vamos a poder realizar un cálculo del título viral para luego realizar experimento a un cierto MOI, que es lo que estamos buscando intentar de que los virus sean, los experimentos sean replicables. Entonces, en este caso, el PRB, que es el virus con el que estamos trabajando ahora, no genera efecto citopático en la línea celular. Entonces, tenemos que detectarlo por qPCR. A pesar de eso, nosotros ahí estamos detectando el genoma del virus. No estamos detectando viriones funcionales que sean capaces de ser infectivos. A diferencia del TCD50, que nosotros estamos viendo que la infección se está produciendo. Así que va a depender de las capacidades del virus que tengan que trabajar. Por eso es importante conocer la vida, pasión y muerte de sus líneas celulares y virus de estudio. Aquí hay un pequeño esquema de cómo poder trabajar con líneas celulares y cultivo viral. Tenemos acá, bueno, tenemos que tener nuestro medio cultivo, podemos plaquearlo a ciertas temperaturas, diferentes líneas celulares, y esto se puede observar a través de microscopio, como habíamos visto antes, el crecimiento de las células, estudiar el crecimiento de una nueva línea celular que se desarrolle, y esto se hace a través del conteo con una cámara de Neubauer. Por otro lado, si recibimos un aislado viral, podemos multiplicarlo para luego hacer alícuotas de este y tener un título viral conocido para realizar diferentes experimentos a través del TCD50. O también, cosas que hacemos en el laboratorio, es cuando de repente hay empresas biotecnológicas o pesqueras que no saben si un aislado tenía IPNB o no. Nosotros lo hemos multiplicado en líneas celular CHC214 y aunque parecieran negativos mediante PCR, son capaces de infectar la línea celular. Así que es una forma de detección incluso a veces más sensible dependiendo del tipo de virus. Pero bueno, después de hacer un TCD50 y tener con un título viral conocido y teniendo una cierta cantidad de células, podemos realizar experimentos, por ejemplo, ajustar una infección a un MOI de 0,1 y elegir los tiempos, ya sea para ver la multiplicidad del virus o elegir diferentes genes de I3 para estudiar la respuesta inmune, realizar experimentos de coinfección o simplemente volver a multiplicar. Y en este caso ustedes lo podrían hacer para extracción de proteínas, de DNA genómico, para estudiar algún tipo de, si alguien está interesado en la epigenética. Pero en este caso dejo el esquema de lo que hacemos nosotros, que era extraer el RNA de las líneas celulares. Se retira el medio, el virus, extraemos la célula a través de un kit de extracción de RNA, a través de columnas.
Luego tratamos ese RNA con DNasa para que solamente tuviéramos la certeza de que hubiera RNA en nuestra muestra. Hacemos la retrotranscripción para formar un DNA complementario y analizar un posible empalme alternativo, en ese caso de la interleuquina 10. O por otro lado, analizar cómo se comportaba en diferentes líneas celulares la expresión de esta citoquina tan importante en función a la infección viral de un virus conocido que también estaba secuenciado y que sabíamos que era bastante patógeno. Entonces, ¿qué hacer en casos como cuando la célula nos queda corta? Aquí me refiero con eso, recién estaba comentándoles de que el PRB no se replicaba en líneas celulares como la CHC214, pero hace poco, 10 años, se ha descrito que el virus sí se replica en eritrocitos de salmón. Los eritrocitos de salmón, a diferencia de los eritrocitos humanos, sí son nucleados, son capaces de la producción de proteínas y además participan en, en la respuesta inmunológica y son un excelente blanco de patógenos. Estos los podemos cultivar de manera similar a las líneas celulares, ya que nosotros lo hemos hecho con el medio de cultivo de las líneas, o sea, aislamos los eritrocitos y luego los dejamos en medio de cultivo, lo que sí requieren estar en agitación constante para que no precipiten. Y podemos volver a lo mismo, a agregar técnicas de biología molecular, Western blot, citometría de flujo, para ver apoptosis y necrosis en función de la infección viral. Podemos estudiar la viabilidad de los eritrocitos, la replicación viral en este caso del PRB, entre otras opciones. Aquí le adjunto una foto de hicimos una gradiente de percol, dejamos centrifugando un par de veces, cambio para allá, para acá, y aquí en el fondo nos quedamos con los eritrocitos vivos y aislados, y estos los cultivamos en placas de 96 o 24 pocillos, dependiendo de los experimentos que quisiéramos hacer. Como les mencionaba, se detectó que el Piscium torrevirus infecta el salmón, los eritrocitos del salmón del Atlántico. Se han hecho estudios para comparar PRB1 y PRB3 en eritrocitos, y también se ha analizado se le ha hecho transcriptómica a los eritrocitos luego de una infección por PR, perdón, que ya tengo la boca así, bueno. Aquí hay un experimento que hicimos en el laboratorio que surge la pregunta, ya que el PRB, el problema que tiene hoy en día en los cultivos chilenos, en general la salmonicultura, tiene una prevalencia de un 100% donde se trabajó años con el virus y no se eliminó y se detectó, bueno, primera muestra es del 94 positiva y se detectó por primera vez el 2010. Todo está como PRB, es muy difícil encontrar eh, un pez sin PRB, o por lo menos que, como les contaba, que tenía persistencia viral, que marquen negativo, pero hicimos distintos experimentos, nos conseguimos sangre de salmón cojo y hicimos una curva a través del CT para poder detectarlo. Infectamos un grupo de eritrocitos con PRB 3A, que lo está caracterizado, y vimos cómo disminuía el CT, o sea, detectamos una mayor cantidad de material genómico a través de los días, hasta 14 días, y también hicimos la coinfección de PRB con IPNB, que es lo que puede suceder en un caso típico de infección de IPNB en, en una industria que produzca estos peces. Entonces, quisimos comparar cómo se veían las curvas, más o menos la replicación fue similar. Luego, para no trabajar solo con el CT, aunque habitualmente se hace así, quisimos verlo con una expresión relativa, entonces comparamos la expresión de beta-actina del eritrocito y del S1, donde encontramos de que hubo un aumento claro a los 3 días y 7 días en comparación a los controles, similar a lo que vemos en las gráficas. Entonces se respaldó el poder ocupar el CT para hacer las curvas de multiplicación viral. Y además medimos RIG1, que es un gen, bueno, es una proteína que está en el citoplasma, que funciona como un detector de
PPRs, y estos son, en este caso, este detecta RNA de doble hebra, y que es lo contaríamos solo en agentes virales. Y aquí también podemos ver que hubo un aumento un aumento significativo en las muestras con infección. Luego de trabajar con eritrocitos, las preguntas se pueden ampliar, y en ese caso nosotros también hemos trabajado con salmones in vivo, ya sea para hacer la toma de eritrocitos, extrayendo sangre, análisis de tejidos, ver la multiplicación del virus, ya sea en vaso o corazón, o ver mediante diagnóstico el HSMI. Y, por ejemplo, bueno, no solamente durante ese tiempo nosotros también los cuidamos, no solamente los tenemos ahí. Aquí hay un videito, ojalá se pueda ver bien, no sé si se ve bien, cómo le alimentamos a los peces, tratamos de cuidar la dieta. El estudio en vivo es súper importante, muy importante, porque nos permite estudiar dos dietas diferentes, cómo se comportan un grupo de control, unos cohabitantes, unos share, o sea, unos inoculados, pues, para que se entienda, salmones inoculados con virus. Esto es lo que les mencionaba recién, hay diferentes tipos de estudios que se hacen en vivo gracias a la obtención de muestras in vivo, que pueden servirnos para caracterizar el virus, para estudiar una respuesta inmune, para ver por qué hay salmones son susceptibles al virus y otros que son más resistentes, estudiar los genes que les permite ser más resistentes que los otros, al desarrollo de vacunas, etcétera. Pero para eso también necesitamos tener un control de lo que le estamos dando al, al salmón, en este caso, un salmón cojo o la trucha arcoíris con lo que hemos trabajado. Y el aislamiento viral lo hemos hecho de dos maneras, ya sea a través de un clarificado, que tomamos una muestra positiva, que sabemos que ha sido positiva, la detectamos por biología molecular, la lisamos lo más posible, diluimos un poquito con medio y se filtra, entonces lo filtramos por filtros, por la redundancia, que no permita pasar algún tipo de patógeno que no sea un virus. Lo separamos por tamaño, y el otro lo hemos hecho por gradiente en columna de cesio, que hacemos un producto similar, pero aparte lo separamos por un tamaño en gradiente, ocupamos alta centrifugación, y creo que se nota en la figura esta pequeña bandita de acá que se espera que sea el tamaño de los virus, y tomamos esto como purificado, eh, sacamos una pequeña alícuota para detectar el virus por biología molecular, y cuando da positivo empezamos a trabajar con el purificado. Algo que no hacemos directamente en el laboratorio, pero sí con personas en las que trabajamos, es el detectar el HSMI o ver histopatología cuando tenemos una infección viral. En este caso de PRV también se ven signos clínicos. En este caso nosotros aquí podemos ver la inflamación del músculo esquelético por el infiltrado, que son estos puntitos que están acá. Yo no le pego mucho la histopatología, pero es una de las pocas cosas que se ve. Y aparte de eso, en este otro tejido se ven distintas regiones hemorrágicas. A ver si se ve ahí, que son como estas lesiones rojitas que hay que verla. Ahí hay otra, lo que permite ver que sí hay un estadio de la enfermedad. Además de eso, en este año y medio que hemos estado trabajando en vivo, hemos aprendido un montón de cosas, porque trabajar en vivo es completamente diferente, las variables se escapan, los seres vivos se comportan de manera extraña igual que los seres humanos, algunos crecen más, algunos crecen menos, tienen más tendencia a morir, otros no hay cómo. Entonces, en el primer experimento, la verdad nos quedamos, habíamos planificado, lo voy a contar así, como para 12 semanas, llegamos a las 6 porque pasó, no sabemos qué pasó, algunos los controles mueren primero, uno no entiende, pero cuando uno va a la biología molecular, con los datos que tenemos, podemos observar que claramente a la semana 6 eh, analizamos los CT en sangre, corazón y vaso. Los CT
para ver la presencia de PRB3A, que son los partículas que utilizamos y además que sirvieron para dictar y caracterizar nuestro virus con el que hemos hecho estos experimentos. Y a la semana 6 vemos que hubo una disminución del CT significativa, lo mismo en corazón y en vaso. Sangre, vaso y corazón hubo una disminución. Y estas muestras nos sirven, porque de estas mismas podemos ser más clarificados y fuimos capaces de que este virus se multiplique, aunque parezca lógico, pero hay que hacerlo también. O sea, uno pensaría que sí, pero no es fácil realizar. Dada la experiencia que tuvimos con este trabajo, fuimos capaces de llevarlo más allá. Buscamos comparar dietas, en este caso, aquí yo les voy a mostrar una infección en que esta vez sí logramos llegar a las 10 semanas con la experiencia y di vuelta la escala acá para que se vea el aumento ya, de los CT, pero hacia arriba, entonces, de nuevo, una disminución del CT, es la mala costumbre, una disminución del CT implica una mayor cantidad del genoma que queremos detectar. Entonces, por eso hay que dar vuelta a la escala, porque menor CT, más genoma. Así de simple. Entonces, podemos ver que recibimos salmones, a donde esto fue a través de un donativo o a través de conversaciones, medio negocio, no sé bien cómo se consiguen los peces como tal. La cosa es que llegan desde la industria y los peces que me entregaron están lamentablemente positivos, pero nosotros hicimos un brote y intentamos ver cómo se daría un nuevo brote de IPNB y vemos que la segunda semana en este caso tenemos un aumento del genoma viral y esto lo comparamos a través de los CT mediante una test student que sí muestra una diferencia significativa. El DB es dieta B. En este caso, los resultados son iguales a la dieta A. Los controles que comían dieta B y los infectados que comían dieta B se comportaron igual los controles entre sí y las infecciones entre sí. Y por último, comparamos si habían diferencias significativas entre darle dieta A o dieta B, una dieta con antioxidantes, y no hubieron diferencias significativas, la infección se realizó igual, o sea, la multiplicación del virus fue igual, lo que tiene sentido igual porque lo inoculamos con virus directamente, era probable de que no importa que comiera alimento con antioxidante, pero había que verlo y demostrarlo. Aquí en las primeras curvas que hicimos del primer experimento ahora, se ven bastante mejores. Uno siempre tiene que seguir aprendiendo y más de los errores que uno puede cometer. De repente no son errores, sino hay que hacer el experimento un par de veces para que realmente dejarlo a punto y puedan ser replicables. Es bonito ver la curva de que aquí no pudimos ver cómo continuaba este efecto en trucha, pero sí pudimos realizarlo en salmón cojo. Como conclusiones, bueno, yo les dejo acá lo que termina siendo la vida del científico. Uno está todo el día cansado, tratando de planificar los experimentos y darse la cuenta, y cuando llega la noche no deja de pensar en el experimento. Me gustaría que se quede con que para hacer ciencia hay bastantes técnicas, nombres, patógenos, eh, lo que uno quiera, pero siempre lo importante es centrarse en algo. De repente, el que mucho abarca poco aprieta, toca enfocarse en una cosa y hacerla bien más que hacer bien mal. Nosotros hemos tratado de caracterizar los virus, ver cómo se multiplican, estudiar la respuesta inmune de genes que a veces uno podría pensar de afuera que obviamente podrían disminuir o aumentar, pero esa información no está y hay que entregarla para poder, ojalá con un futuro proyecto, algo, poder continuar los trabajos. Las formas de estudiar los virus varían, pero similarmente es como lo que está acá. Si usted quiere estudiar mañana un virus de perro, de gato, de conejo, van a haber líneas celulares las cuales va a poder multiplicar el virus, en algunas no, para poder detectarlo van a ser más o menos las mismas líneas y las preguntas van a ser similares. Si hay alguna duda o algo que quieran comentar, es bienvenido. Pero antes de eso quería agradecer a mi laboratorio donde hice la tesis,
a Carlos y a Tomás, que fueron quienes me acompañaron el año pasado en el desarrollo de mi tesis, igual que Carolina, mi novia, Polola, a mis gatos que siempre me han acompañado y especialmente a mis padres que todo lo que he aprendido es gracias a ellos, aunque indirectamente, pero son muy importantes en mi vida y fundamental. Y de nuevo, Carlos, por darme la oportunidad de presentar lo que hago. Siempre soy medio reacio creer que lo que hago es importante, pero recapitulando para la presentación me da cuenta de lo que he avanzado desde que empecé ahora. Así que te agradezco eso más que nada por subir el ánimo de, bueno, a veces uno no sabe qué hacer, pero bastante se ha trabajado y aprendido. O eso espero por lo menos, porque quizá yo no escuché, nadie me interrumpió, supongo que no dije ni una barbaridad. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por compartir tu valiosa experiencia. Ahora que estaba viendo tu presentación, la verdad que emociona mucho ver cómo te expresas súper bien y además cómo explicas súper bien lo que está haciendo, lo que ha hecho y cómo lo proyecta. Así que un aplauso electrónico. Ahí hay gente que está aplaudiendo con reacciones. Esta, esta presentación, bueno, tú sabes que va a quedar igual en las redes sociales y se va a subir. Así que van a haber personas que las van a poder revisar más adelante. Em, Quisiera igual abrir la posibilidad, si es que hay alguien del público que tenga alguna consulta, alguna pregunta para Sebastián. Como este es un coloquio, la idea es que podamos realizar algo así como un conversatorio. Igual muchas veces las personas son tímidas también, les cuesta preguntar. Pero si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta, yo la verdad que Sebastián igual tenía una consulta para ti, porque a nosotros hemos conversado que nos gustan los animales, ¿no es cierto? A ti te gustan los gatitos también. De hecho, quiere estudiar una tesis más adelante relacionada con gatos. Y ahora que yo estaba escuchando tu presentación y veía que hay varias ventajas de los experimentos in vivo sobre los experimentos in vitro o ex vivo, porque utilizar una pura célula es distinto a utilizar un conjunto de células en un animal que tiene órganos, que tiene metabolismo y que tiene, no sé, pues, un conjunto de células que interactúan entre ellas. Entonces, pero viéndolo un poco desde el otro lado, uno lo que trata de hacer siempre es tratar de reducir la cantidad de animales que utiliza en los experimentos, porque pocas personas quieren seguir utilizando animales porque es complicado y por el bienestar también de los animales. Es difícil mantenerlo. Nosotros nos dábamos cuenta en los estanques, muchas veces se golpean, tienen daño algunas veces en su piel. Entonces quisiera si nos pudiese explicar un poquitito más cuáles son las ventajas reales de los cultivos celulares sobre el uso de animales y cómo esto se va a ver marcado mucho más en el futuro, porque probablemente va a ser cada vez más estricto poder utilizar animales en los laboratorios de las universidades por temas de bienestar. Eh, bueno, creo que los científicos igual han ido mejorando la calidad de los cultivos celulares, incluso generando cultivos organotrópicos. Eh, También el uso del cultivo celular tampoco es que sea tan alejado a lo que sucede en la realidad. O sea, uno puede hacerse como una figura de lo que vaya a suceder. Lo que sí no recomendaría, por ejemplo, si a mí que me gusta la leucemia felina, estudiar gónadas de gato, no es decir, tratar de poder aislarlo a leucocitos, Ujú, célula blanca, pero es difícil. Claro, es que en tu pregunta como que contestas cuáles son las ventajas y desventajas, porque la desventaja principal es lo difícil que es trabajar y que también sucede. No sé si sería capaz, como le hago necropsia a veces, hacerle necropsia a gato. No claro, es... Cada vez nos conectamos más con los animales, que considero que está bien, y no sé si sería capaz de abrir un ratón hoy. ¿Cachai? O sea, claro. que cosas que antes se trabajaban tan de rutina. Y lo otro que se puede hacer es poder, lo que hice en mi primer experimento, que es analizar de la misma especie distintas líneas celulares, para poder Mm. también hacer una idea.
de cuál puede ser la respuesta real que va a tener en el organismo, ya sea un virus o algún agente Mm, patógeno, una bacteria, no sé, un hongo, lo que uno quiera elegir. excelente. Y bueno, mientras tanto, igual si es que hay alguien que tenga alguna pregunta, saben que puede levantar la mano. Yo también tenía otra pregunta para ti, porque yo recuerdo cuando tú empezaste a estudiar tu magíster y comenzaste, estabas recién comenzando con tus cultivos celulares. Ah, pero aquí hay alguien que quiere preguntar algo, así que dejemos que pregunten Javiera y Vanea. Puede preguntar y después pregunto yo. ¿Sí? Javiera, ¿Se escucha? puede... Ay, Ahí se escucha bien. Ya. sí, Hola, Sebastián, muchas sí, gracias por tu charla, estuvo muy buenísima. Yo quería saber gracias, Mané. respecto, bueno, a los virus y al tropismo, como cuál crees tú que sería un buen approach? Por ejemplo, si tienes un virus desconocido y no sabes dónde ataca, como qué sería lo primero que querías como para saber, porque igual hablaste de hartas líneas celulares, de hartos órganos, incluso de eritrocitos, pero ¿qué sería como lo mejor? Mira, creo que la respuesta está más relacionada a, por ejemplo, ¿soy capaz de detectar el virus? Sí, no. Si soy capaz de detectar un virus nuevo, lo ideal sería tratar de secuenciar y notar diferencias cerca de un virus cercano. Ver si son familias de algo, poder elegir algún tipo de cultivo celular desde cero. Lo ideal, y que creo que es lo que se hace habitualmente, es elegir la línea celular por excelencia. Aunque no sea el mejor approach, mira, es brígido. Para mí fue fuerte al inicio, o sea, porque tuvimos los mismos ramos, a uno le enseñan el cultivo celular de una manera tan estricta y algo, y lo que pasa en la realidad es diferente. Imagínate que a mí me dijeron que tenía que hacer una inspección del virus de la necrosis pancreática, o sea, uno se imaginaría que eh, la primera línea celular que debería tener sería ojalá de páncreas. Pienso yo, y lo hice en célula embrionaria. O sea, y tenía que estudiar el efecto citopático en célula embrionaria y es porque resulta, pues, o sea, es muy difícil que una persona sola sea capaz de, ha- de generar tanto conocimiento. Yo ahora lo explico rapidito y todo, pero hay un montón de gente que antes hizo otros experimentos, por ejemplo, mira, para lo que trato de decirte es que no hay una respuesta clara, pero para contextualizar la idea. Nosotros en el laboratorio hoy y lo que se hace con el IPNB a nivel general de las personas que lo trabajan la multiplicación en las RTG2, que eran las líneas de gonado. ¿Por qué? Porque este virus ahí genera menos mutaciones que en otras líneas celulares. No se ha explicado bien la replicación viral del IPN, pero se sabe que en esa línea celular, si tú haces 3 4 pasajes y lo comparas con la línea celular CHC214, el virus muta más en la línea celular CHC214 que en la RTG2. Entonces, tú, si quieres trabajar algo, yo creo que la mejor respuesta sería en lo que te salga más barato en tu laboratorio y que podáis hacer un acercamiento a un conocimiento nuevo. Bacán, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Igual, también mientras que Sebastián estaba respondiendo, yo también pensaba en que muchas veces depende bastante de la pregunta que la persona que está investigando se haga para saber cuáles herramientas podría utilizar y poder eventualmente responderla. Porque, por ejemplo, uno de los resultados que tú mostrabas era enfrentar a IPN con eritrocitos. Y resulta que para multiplicar IPN ya existen un montón de líneas celulares y utilizarlo en eritrocitos muchas veces abre una posibilidad de que se pueda encontrar uno con algo que ni siquiera se lo imaginaba. Entonces, una cosa es tener una pregunta y poder responderlo con herramientas y la otra cosa también que, bueno, en ciencia de repente queda espacio para la creatividad y poder realizar experimentos que algunas veces uno no se los podría ni siquiera plantear. Y lo otro, Sebastián, sabes que igual, Hay, hay una pregunta en el chat, creo, sí, eso te iba a que la está comentar. Hay viendo acá. una de Jean que dice, ha comido pescaditos, comerlos hace que se contagien las enfermedades. Quizá, no sé si a lo mejor Eh, en
Yo creo que la pregunta quizás más iría enfocada a si las enfermedades o los agentes infecciosos que tú presentaste hoy día tienen carácter zoonótico, ¿se pueden transmitir a las personas? Eso. No se ha demostrado, menos mal, que no hay potencial zoonótico. Sería horrible vivir con necrosis pancreática infecciosa o que tener Claro. una infección crónica eh, pero no, hasta ahora no. Yo creo que también está muy relacionado, a pesar de que los virus acuáticos sean muy resistentes, eh, no creo que les vaya bien a 37 grados, ¿cachai? Mm. Entonces, puede que tengan un potencial zoonótico de alguna u otra forma. Eh, si sigue, se sigue grabando, ¿cierto? Se La, sigue, la sigue, charla, claro. todo está grabado. Ya, pero mira, son cosas que pasan, da lo mismo. Sí. Yo me he pinchado sin querer trabajando con virus cuando estoy moliendo, extrayendo RNA, con alguna muestra que tenga sin querer me pinché una vez y no pasó nada, ni siquiera se me inflamó, ¿cachai? O sea, lo reconoce así como un agente patógeno en el cuerpo y lo elimina como cualquier rastro. Además, si tuviera un potencial zoonótico, yo creo que ya lo hubiéramos visto, aunque ya que el PRB, por ejemplo, está en prácticamente todos los cultivos, aunque nunca es descartable que pueda pasar alguna vez. O sea, siempre estamos a dos, tres mutaciones de que un virus genere una pandemia. Exactamente. Ivanea, Javiera Ivanea nuevamente tenía la mano levantada. ¿Tiene una consulta igual? Hola, mi nombre es Donato. Ah, Donato, Eh, sí, ¿qué tal? ya Donato. escuché, llegué un poco tarde, venía recién llegando a la casa, pero alcancé a escuchar una parte de la charla y Lamento no haber invitado a mi tesis, amigo mío. venía también pensando en algunas cosas que pasan de repente en el laboratorio, porque uno no se espera. Eh, y, y creo que ahí de repente sale como la parte más importante del científico, lo de darle la vuelta a las cosas y tratar de entender qué es lo que está pasando. Eh, y me llamó la atención esto que decías de que los controles se morían antes. Eh, entonces, no sé qué has pensado, qué han pensado sobre eso. Bueno, es que lo que pasa cuando uno trabaja, eh, vamos a suponer que trabajo en otro lugar, ¿ya? No en la austral para no ponerle nombre, sino que es algo que pasa en cualquier lado, en cualquier parte del mundo. Cuando trabajamos de manera interdisciplinaria, es difícil estar encima de todo y hay muchos factores que pasan, que ocurren. Nosotros, a ver si puedo poner la imagen, trabajábamos, utilizamos el vivero de la universidad, que no toda la universidad tiene vivero, o sea, es súper importante poder trabajar en vivo, es una ventaja, pero lo que sucedió es que un fin de semana el flujo de agua disminuyó, por ejemplo, ¿cachai? Y eso hace que se oxigene menos el agua, se estanque un poco más, se puede estresar un pez chiquitito y se muere. Y todo lo que planificaste 12 semanas antes por un error electrónico cae. Entonces, cuando nos referimos a que solamente que es difícil trabajar con animales, no solamente al manipularlo, a la parte emocional quizás de trabajar con algún animal y abrirlo, porque quiera o no, está ahí extrayendo órganos, afecta bastante las sensibilidades, pero también hay un problema de logística, o sea, no es como cuando haces cultivo celular y la sala te queda al lado. Nosotros, por ejemplo, teníamos que caminar 15 minutos para llegar allá y mover los peces, hay que trabajar en distintas zonas, e incluso cambiar de estanque estresa a- al pescado en sí. Pues, por ejemplo, pasa algo igual hay que los humanos en este aspecto, donde la primera vez que trasladamos trucha del sitio de control a la parte de infección, se descaman súper rápido, igual que nosotros como se nos cae el pelo con el estrés, es súper visual, o sea, estáis viendo que el salmón está estresado un día y están desescamados. El salmón cojo en sí tiene como una pigmentación metálica azulita, muy bonita cuando uno lo ve y está bien cuidado. Aquí estaba en el estanque grande, los cuales se ambientaron cerca de 2 meses y yo los grababa y se veía el azulito, ¿cachai? Los cambiamos de estanque, se estresaron y se perdió esa escama, esas tonalidades.
que hay un cambio de temperatura, esos días que hay heladas acá en el sur, un día que había hielo afuera, menos mal que el lugar está refrigerado y que el movimiento del agua evita que se congele tan rápido, pero a eso nos referíamos más que nada de que murieron antes los controles, ¿cachai? De que la línea del control hubo un problema y te arruina el experimento. A llegar a las 12 semanas, por ejemplo. Nosotros llegamos a las 10 bien, la intención es llegar a las 12 y no porque nos faltaran peces, sino de que pasó algo externo al control humano. Ya, vale, entiendo. Gracias igual. Salieron hartas cositas a relucir ahí y a considerar siempre en lo que uno hace. Ah, sí, tienen que tener cuidado. Cuidado con los feriados largos. Exactamente. Son tantos los factores que pueden influir en un experimento in vivo. Y en este mismo sentido, Sebastián, porque yendo a la pregunta que yo quería realizar delante, yo recuerdo que tú cuando comenzaste a realizar tu magíster, nosotros nos conocimos en el laboratorio, tú llegaste aquí y sabías, estaba recién en ese momento comenzando a hacer cultivos celulares. Y después, dentro de este tiempo que tú has tenido de experiencia, has podido trabajar y desarrollar los cultivos celulares para experimentos fuera de tu tesis, para trabajar directamente. Y también aprendiste aquí técnicas para poder hacer mantención de animales y de peces. Y tú has estado alimentando los peces, tú has estado cuidando este experimento y este experimento en gran parte son tus resultados y producto de tu trabajo. Entonces, a mí me gustaría, ¿qué mensaje tú le podrías entregar? Porque yo le voy a pedir a los estudiantes que pasen por el laboratorio siempre, veanse esta presentación, porque este es un ejemplo de persona que ha podido hacer cultivos celulares, cosa que no tenían como herramienta cuando tú terminaste bioquímica, pero que sí lo lograste dentro de tu magíster y ahora trabajar con animales como herramienta de trabajo. ¿Qué mensaje le darías tú a los estudiantes cuando comienzan recién a hacer sus primeros cultivos, cuando empiezan recién a hacer sus primeros experimentos y que más adelante se empiezan a proyectar para poder tener resultados? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Te ha costado mucho? ¿Ha sido fácil, difícil? Yo creo que hay que enfocarse en el 95% de las cosas no, al revés. Hay como un 20% de cosas que se hacen que dan un 95% de los resultados en el cultivo celular. ¿A qué me refiero con eso? Eh, de repente uno se preocupa por cosas muy chicas que no van a impactar realmente en lo que está haciendo. Me refiero, no sé, pues, como yo, la cuestión de trabajar con una mano, Mm. que me gusta y que soy catete con los chicos, que probablemente no, que probablemente no vaya a impactar completamente, pero sí dejar, no sé, es habitual que de repente como una pipeta venga media mala, no se coloque bien y caiga una gotita de medio, por ejemplo, y que alguien de eso de repente lo deja estar más de la cuenta, no entiendo por qué, pero que cosas, cosas tan pequeñas como gastar un poquito más de etanol, preocuparse de detalles. Sé que suena así como ridículo, pero no es por ahí creerme o algo, sino de que realmente tuve que hacer cultivo celular y no podía trabajar todo en uno. O sea, para el que ha Mm. hecho cultivo, esto no es menor trabajarlo una pura persona para una idea como tal. Entonces, eh, yo creo que hay que enfocarse en el porcentaje de las cosas que salen bien y que cuando también es normal que poder equivocarse, pero cuando uno ya tiene todo lo demás regularizado, a lo más va a haber problemas con un par de botellas, por ejemplo, que es lo que a nosotros nos interesa, no mantener una línea celular contaminada y que alguien las congele y se pierda todo, sino ser capaz de votar también. Así como, bueno, me equivoqué, no pasa nada, se conversa y se sigue adelante. La honestidad científica, me quedé sin esto, me quedé sin esto otro, no me alcanzo para esto, y siempre conversarlo, o sea, de que sea reproducible, mantener un orden propio creo que es importante. Yo, por ejemplo, soy muy bueno para hacer esquemas de números, me gusta para que no se me pierda, pero puede llegar alguien a verlo y no se entienda, pero
mientras uno esté trabajando su tesis o en un lugar, por ejemplo, que no esté completamente establecido, ser capaz de decir, lo voy a hacer así y así va a ser así siempre. Y esas cosas yo creo que a los resultados en el cultivo, eh, por ahí iría el consejo, de enfocarse en las cosas que realmente importan más que pequeños detallitos que de repente más dañan que lo que ayudan, porque te ocupan la cabeza, pues si uno tiene que, uno es ser humano, pues está, mientras está ahí, de repente está pensando en lo que pasó en la mañana, lo que pasó en la tarde, qué tengo que hacer, tratar de automatizar lo más importante que es el Mm, cuidado ahí mientras se está trabajando. exacto. No sé si Eh, entendió lo que dije, pero ya. Se entiende. Y que buen mensaje igual, pues. Tratar de enfocarse en las cosas que sí resultan, si son bastante, hay que enfocarse en las cosas positivas, pues ese es un mensaje bien bonito. No sé si hay alguna otra consulta de las personas que están en el público, del chat. Ah, bueno, complementando igual la respuesta del chat, en todo caso, sí existen enfermedades infecciosas que se pueden transmitir desde los peces, pero no tienen que ver con estas que nosotros que se presentaron aquí hoy día. Busque sobre anisakis, pero ese puede ser otro coloquio más adelante. Podemos buscar personas que nos hablen sobre parásitos que se transmitan desde los salmones, los peces a las personas. Sería interesante. Bueno, si no hay más preguntas del público y no hay más preguntas en el chat, entonces despedimos a Sebastián. Nuevamente, Sebastián, muchas gracias por acceder a participar y por mostrar tus resultados. Esperamos que te vaya súper Gracias a bien los en que todo lo escucharon que... Sí, gracias también. y gracias a ti igual por la oportunidad de participar y como ver lo que se ha hecho y cómo ha pasado el tiempo. Ha sido bonito hacer este coloquio. Si queda y te sirve para que otros lo vean, aunque de repente no se entienda tanto, pero sí sirve como idea. Es que Te lo agradezco harto. a mí me encantó porque se entiende un montón. Aquí se entiende un montón. Así que esto está como para recomendarlo para que la gente lo escuche en una clase, para que vea los distintos modelos que se pueden aplicar para poder estudiar enfermedades, porque muy bien explicado toda la parte de los TCD-50 también, cómo se realizan y cómo se utilizan herramientas que existen ahora para poder calcularlo, que es genial. Estamos viviendo en un tiempo muy afortunado desde el punto de vista tecnológico. Eso mismo. Así que gracias a todos por participar. Vamos a dejar entonces esto hasta aquí y que les vaya muy bien y nos vemos en una próxima coloquio de la salud. Chao, chao, muchas Hasta gracias. luego, nos vemos. Chau.